Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Continuamos en el día de hoy con esta entrega especial de entrevistas a las que he decidido titular El camino del artista, vivencias personales. Si no escuchaste las anteriores, te invito a hacerlo para poder entender el porqué de todo esto. Os dejo enlace a los episodios en las notas del podcast. Y en el día de hoy me acompaña otra caminanta más de esta edición 2022 del Camino del Artista. Ella se llama Lorena, alicantina, aunque actualmente vive en Sevilla. Es una persona a la que le gusta aprender, experimentar, observar, conocer. Ese afán de aprendizaje, dice, siempre se ha volcado hacia afuera. Y en este momento de su vida ha decidido dirigir ese aprendizaje hacia adentro. Quiere conocerse, experimentarse, observarse, vivirse, y qué mejor forma de hacerlo que a través de este camino guiado por Marian Frías. Con una actitud de apertura a todo lo que le presente este peregrinaje, agradecida porque llegue en este momento de su vida y deseando vivirlo y poder compartirlo. Lorena, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Gracias a ti, Miriam, por darme esta oportunidad y este espacio para conversar contigo, que, bueno, como te he dicho, me hace mucha ilusión, así que gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por haber aceptado. Yo creo que vamos a aprovechar estos minutos de conversación lo mejor que podamos para exprimirlo al máximo, ¿no? Y que nos cuentes un poco, pues, tu historia desde dentro para conocerte un poquito mejor. Y qué mejor manera de hacerlo que empezando por el principio de todo, ¿no? Que para mí es como trasladarnos a la infancia, a ese momento en el que aún yo creo que somos niños con toda la intuición, con toda la esencia ahí. Que luego pues como adultos vamos cambiando un poco, ¿no? Vamos empezando con estas exigencias, con esos juicios, con esos perfeccionismos, ¿no? De los que luego hablaremos. Y por aquí me gustaría empezar a que nos contaras un poco, Lorena, cómo fue tu infancia, en qué tipo de familia creciste, cómo recuerdas un poco tu adolescencia. Cuéntanos. Bueno, mi infancia fue una infancia, yo la recuerdo muy feliz. Sí que es verdad que no he estado siempre, aunque soy alicantina un poco porque me siento de allí, aunque yo no nací allí. Yo, bueno, un poco por la profesión de mi padre, he estado moviéndome por distintas ciudades de España y hasta los 8 años, bueno, pues viví en 6 ciudades distintas, ¿no? Lo que pasa es que mis padres, bueno, pues son de un pueblo de Alicante, y siempre ha sido como nuestro sitio de referencia. Y bueno, pues si finalmente pudimos irnos a vivir a Alicante, pero bueno, recuerdo mi infancia yendo de una ciudad a otra, ¿no? Pues yo, por ejemplo, nací en Palma de Mallorca, porque mis padres en ese momento estaban allí. Luego me trasladé a vivir a Madrid, que es donde nació mi hermano. Luego, bueno, pues seguí un poco ese viaje, ¿no? Hacia Bilbao, luego a Zaragoza, La Coruña, y ya con 8 años mis padres se trasladaron a Alicante, y allí es un poco donde pasé gran parte, ¿no? de mi infancia, de mi adolescencia, y bueno, pues recuerdo bueno, pues una infancia de estar abierta, ¿no? a los cambios. Siempre he sido una niña pues bastante inquieta, movida, curiosa, ¿no? Como decías tú en la presentación, que por cierto me ha gustado mucho y me ha traído muy buenos recuerdos. Y bueno, pues tengo esos recuerdos de mi infancia, de conocer gente, distintos amigos, distintos lugares, de tener muchas experiencias, ¿no? Y esa actitud de apertura hacia el cambio, bueno, pues me ha acompañado también el resto de mi vida. Mi adolescencia, bueno, pues la pasé en Alicante, pero siempre con cambios, ¿no? Nunca en el mismo colegio, por ejemplo. Estuve en 2 colegios distintos.
Luego ya, bueno, pues cuando estudié, pues ya también me mudé, ¿no? A vivir fuera de Alicante, o sea que he tenido una vida un poco marcada por el cambio y por la apertura a nuevas experiencias y aprendizajes. Y cambio, yo creo que ha habido movimiento, mudanzas, ¿no? Y no es casual que a día de hoy pues sigas con esa apertura, ¿no? A seguir explorando, conociéndote, viviéndote, ¿no? Y claro, yo me preguntaba, ¿en qué momento tú crees o ahora a tiempo pasado eh, ves como que tu esencia de alguna manera se volvió un poco más rígida, ¿no? Porque los niños, yo creo, como decía, ¿no? Que son de por sí juguetones, que les gusta expresarse, bailar, que no tienen esos miedos, ¿no? A compararse. Yo creo que cuando entras un poco en la vida adulta, hay cosas de tu pasado que con el tiempo dices, jolín, por esto y por esto, yo de repente me volví un ser como más apagado, ¿no? Por decirlo así. Dices, ¿por qué? ¿A qué, si pudieras verlo hoy con perspectiva, a qué lo achacarías? Pues no tengo conciencia de algo concreto, de alguna etapa concreta, pero sí que es verdad que la adolescencia pues nos marca mucho a todos, ¿no? Y yo creo que es esa etapa en la que aparecen las inseguridades, las comparaciones, ¿no? Empiezas un poco a dudar de quién eres, y bueno, pues empiezas a aquellas cosas, ¿no? Que a lo mejor hacías de una manera más espontánea, pues empiezas a notar que no, que ya pues te da miedo hacerlo mal, ¿no? A no ser igual que los demás, al no ser suficiente. Entonces, yo creo que en ese momento de la adolescencia es cuando empiezas a poner un poco de capas, ¿no? A tu niña, a tu ser esencial, un poco para, bueno, pues agradar a otros, ¿no? A ser más parecido a los demás, no sé, un poco para no salirte, ¿no? De lo que es normal, de lo que se espera de ti. Entonces, yo creo que la adolescencia ahí un poco me fue poniendo capas a lo que yo había venido siendo cuando era más niña. Sí, yo creo que tienes mucha razón, ¿no? En recalcar este momento de la vida, de la adolescencia, en el que estamos en plena construcción de la personalidad y que nos importa mucho, ¿no? El qué dirán, tenemos ahí como siempre en mente como el encajar, ¿no? Y eso nos lleva un poco a ponernos capas, como bien decías tú. Y fíjate, por aquí me gustaría continuar, porque hablando de la adolescencia, también es un momento crítico en el que tienes que decidir algo muy importante que marca tu futuro y es como tu trayectoria profesional, ¿no? Tus estudios. Me gustaría saber qué elegiste en tu caso, si fue por pura convicción, si crees que hubo algún tipo de presión, ¿no? Pues por lo que en ese momento tenía más salidas o por lo que te decían tus padres y cómo ha marcado eso tu trayectoria profesional. Pues fíjate, yo, bueno, tuve la posibilidad de elegir lo que quería estudiar. Lo que pasa que, bueno, pues que en ese momento, ¿no? De decidir qué quieres, yo sabía muy bien lo que no quería, que era, bueno, pues estudiar medicina. Mi padre es médico y siempre he tenido muy claro que la medicina no era para mí, ¿no? Entonces, sí que sabía lo que no quería, pero no tenía muy claro lo que quería. Yo siempre me he decantado más por las letras y bueno, pues la psicología, algo que me llamaba muchísimo la atención y que me gustaba mucho, pero nunca me atreví a decirlo así abiertamente porque siempre he oído que, bueno, pues que psicólogos hay muchos y que dabas una patada a una piedra y te salían 50.000 psicólogos y que luego, bueno, pues era más complicado encontrar una salida profesional. Total, que lo tenía ahí un poco como más escondido. Luego pensé hacer derecho, pero veía un poco lo que iba a suponer, ¿no? Ese futuro profesional tampoco me terminaba de encajar. Y bueno, pues mi padre, dentro de lo que es la medicina, mi padre es neurólogo, pues me cogió un día y me llevó, ¿no? Porque yo también le había dicho que pues la psicología me gustaba, pero no sabía realmente si era lo que quería. Entonces, bueno, pues me dio la oportunidad
de hablar con una compañera suya que era psicóloga y, bueno, pues trabajaba en el hospital. Y bueno, pues ahí me abrió un poco la mente y es cuando realmente me di cuenta que era lo que quería estudiar. Entonces, bueno, pues aproveché la oportunidad y, bueno, pues tuve varias sesiones con la psicóloga y, bueno, pues me fue enseñando un poco qué es lo que hacía y, bueno, pues me enganchó. Y ahí es cuando dije, bueno, pues sí, esto es realmente lo que quiero estudiar y voy a por ello. Muy bien, o sea, estudias psicología, me parece muy curioso porque ahora te preguntaré por ello también. Me consta que en algún momento de tu vida también entras con el tema del coaching y para mí sigue siendo como a veces un tema un poco tabú, ¿no? Porque siento que hay ahí como una rivalidad entre psicólogos y coach, ¿no? Como que a lo mejor ven que unos están quitando terreno profesional a otros. Me gustaría preguntarte desde tu propia experiencia un poco cómo lo ves tú, cómo ves este tema. Eh, no sé, ¿cuál es tu opinión? Sí que es verdad que, bueno, pues hay muchos psicólogos, ¿no?, que consideran que el coaching, bueno, es como un poco intrusismo, ¿no?, en su área profesional, pero yo lo veo como dos profesiones totalmente complementarias, ¿no? Es decir, primero porque son también cosas diferentes, ¿no? Un psicólogo, bueno, pues hace un tipo de terapias, ¿no?, un tipo de tratamientos que no es el mismo que hace un coach, ¿no? Entonces, bueno, creo que no, que se complementan, pero que a la vez no tienen por qué interferirse, ¿no?, entre ambos. Hay personas, yo conozco, bueno, tengo amigas y amigos que son coaches profesionales, no tienen nada que ver con la psicología y son, bueno, excelentes profesionales. Me consta que, bueno, que hacen fenomenal su trabajo y los admiro muchísimo. Entonces, para mí es algo totalmente complementario y que a mí a nivel profesional me ha ayudado mucho y, bueno, pues ha abierto muchas oportunidades, ¿no?, a la hora de trabajar y de descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Sí, acojo yo creo como esta invitación también a no enjuiciar, ¿no? Porque yo creo que muchas veces tendemos a movernos en la vida, en cualquier tema, en términos de extremos, o es blanco o es Uh-huh. negro, pero qué importante también barajar la escala de los grises, ¿no? Que una cosa puede complementar a la otra, que no tiene que ser mejor ni peor, sino diferente, y no sé, me gusta escucharlo, ¿no? De tu parte también por lo que te toca. Y a nivel profesional puede haber muchas personas y creo que es algo que también se refleja en el camino del artista, ¿no? Es un tema que nos genera a veces cierta frustración porque tú empiezas a nivel laboral en un camino y de repente llegado un momento de tu vida, pues oye, sientes que eso ya no te llena más y no sé, como que te abres a explorar nuevas vías, pero en el fondo tienes esas resistencias, ¿no? De decir, uy, es que yo ya soy demasiado mayor para empezar a otro recorrido profesional, a dónde voy yo, si ya, como tú decías, ¿no? Esas creencias limitantes de psicólogos hay a patadas. No sé si en algún momento de tu vida te ha pasado, ¿no? El sentirte desvinculada de tu profesión que ejercías en ese momento y querer explorar nuevos terrenos. ¿Y cómo ha sido ese proceso, a lo mejor, de cambio, si lo has tenido? Uh-huh. Pues mira, lo tuve justamente hace un año y medio. En el cual, bueno, pues estaba trabajando en, bueno, pues en una empresa, en una financiera tecnológica, estaba trabajando en el departamento de recursos humanos, llevando, bueno, pues la parte de selección y llegó un momento en que después de 3 años, pues me encontré perdida, me encontré estancada, sin proyección de futuro y sintiendo que estaba en un sitio donde no quería estar, ¿no? Pero bueno, pues eso de que dices, bueno, pues vas tirando, ¿no? Vas diciendo, bueno, pues ya encontraré, ¿no?, la solución a esta situación, pero yo veía que esa insatisfacción estaba ahí, ¿no? Y que no se iba y al final, bueno, pues después de pensarlo un tiempo, pues decidí tomar la decisión de
dejar la empresa y buscar un nuevo recorrido, un nuevo futuro profesional, y ahí es cuando me decidí a formarme profesionalmente en coaching, que ya había tenido contacto hace unos años, pero bueno, pues ahora quería hacerlo de una manera más profesional y sobre todo, bueno, pues dedicarme de pleno a esa formación para dar otro rumbo, ¿no? a mi carrera profesional y hacer lo que realmente me gusta, que es trabajar con las personas. Sí, fíjate que estabas contando todo esto y me venía a la cabeza una frase de Raymond Samson que dice algo así como que cambiamos cuando ya estamos hartos de estar hartos, ¿no? Es como que muchas veces nos contamos excusas, aunque sabemos que no estamos en el lugar indicado, pero bueno, no, date tiempo, que igual estás... Y al final no, ¿no? Es como seguir un poco tu intuición y yo creo que eso requiere pues mucha valentía porque conectas con otra parte, ¿no? Que es volver a ser un niño otra vez, volver a ser inexperto en una materia cuando te tienes que reinventar, ¿no? Profesionalmente. Y decías una cosa por el grupo, ¿no? Que compartimos que a mí me encantó y es como me permito el ser principiante, ¿no? El quitarme un poco esa exigencia de que lo tengo que hacer todo perfecto, de que si no va a salir perfecto no me animo a intentarlo y es como, ¿no? Si es que no hay manera de estar preparado para algo que no se ha hecho nunca, con lo cual vamos a tener que lidiar con esa no preparación, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso a veces pues, nos limita a emprender nuevos retos, nuevas oportunidades. Y bueno, pues a mí el camino me está ayudando mucho en ese sentido, ¿no? A permitirme ser principiante, a permitirme cometer errores, a permitirme aprender, ¿no? de los propios pasos que voy dando. Y bueno, pues me está ayudando mucho bueno, pues a estar abierta a las nuevas oportunidades y aprender, sobre todo a aprender. Sí, aprender a estar abierta y a dejar de estar en la mente, ¿no? Que yo creo que es otra cosa que nos pasa a muchos y a muchas, que intentamos explicarlo todo racionalmente y el camino luego también es una invitación a, oye, ten fe, confía que las cosas poco a poco van sucediendo. Estamos, yo creo, un poco en la trampa de la virtud, ¿no? Del hacer, del hacer, del hacer, muchas veces cargados de obligaciones, de tengo que, debería, y no nos damos cuenta de que parar es importante, el silencio de por sí es importante porque también se obtienen muchas respuestas y que hay un tiempo para actuar y hay un tiempo también para planificar. Entonces, en este sentido, no sé si tú has tenido algún aprendizaje o algo que te resuene, ¿no? Que digas, jo, pues sí, es que te escucho hablar y es que también es mi caso, ¿no? Por decirlo así. ¿Te refieres a lo largo del camino? Sí, totalmente. En estos 3 meses que llevamos, que ya estamos casi a puntito de terminar este camino, que por una parte me da pena, ¿no? Y nostalgia, pero he aprendido sobre todo a escucharme, a conectar, ¿no? Como tú decías, estamos mucho en el hacer. Y siempre estamos pensando en hacer, en lo que estoy haciendo ahora, en lo que tengo que hacer después, dentro de un mes. Y en este camino, en estos 3 meses, estoy aprendiendo a conectar más con mi ser, ¿no? Es decir, con lo que siento, con lo que quiero. Y bueno, pues me está ayudando, ¿no? A escucharme más, a ver qué es lo que necesito, qué es lo que me hace bien. Y esa parte, quitar un poco más esa parte racional, ¿no? De estar siempre en la mente para poder estar más en el corazón y dejarme guiar un poco por esa intuición que a veces, bueno, pues dudo que la tenga, pero el camino me está demostrando que sí, que está ahí y que puedo confiar en ella. Totalmente, sí. Yo creo que la intuición te lo dice, ¿no? Te dice qué personas te dan y te quitan energía, ¿no? Rodearte de qué o de quiénes te aporta luz o sombra, ¿no? Por decirlo así. Entonces, qué importante como observar,
que yo creo que es una capacidad que hemos, no sé, que hemos olvidado, ¿no? En este mundo del hacer, en el vivir en el automático, pues a veces como que no nos paramos, ¿no? A darnos cuenta de las pequeñas cosas que de por sí nos lo dice. O sea, es que nuestro cuerpo de alguna manera nos avisa, ¿no? Y, y sí, o sea, comparto totalmente esto y yo creo que aparte en el libro, ¿no? de Julia Cameron es como una invitación precisamente a eso, a recuperar toda esa creatividad perdida, ¿no? A través de pequeños ejercicios, que bueno, luego hablaremos de las páginas matutinas, de la cita del artista, pero luego nos propone otros diferentes, como el hecho de ponerte a pintar, a hacer manualidades, a hacer un collage o simplemente escribir una carta a tu niña interior, a tu yo de 80 años, que son cosas que te van, dices, joder, qué cosa más estúpida, ¿no? Por decirlo así, estoy yo aquí perdiendo mi tiempo haciendo estas tareas, pero es increíble luego el efecto revelador que eso tiene. No sé, en tu caso, ¿con qué ejercicio has conectado así más que puedas haber dicho, wow, esto supuso un antes, un después, o qué te ha aportado estos ejercicios? Pues mira, precisamente lo que comentas de esos ejercicios más creativos, ¿no? De ponernos a hacer un collage, pues a mí me han ayudado muchísimo porque, bueno, yo esa parte de la creatividad, uno de los motivos también por los que me animé a hacer el camino es porque, bueno, pues yo intuía que tenía esa parte de creatividad, pero la tenía como muy escondida, ¿no? De niña, pues me gustaba todo lo que tenía que ver con las manualidades. Yo recuerdo las actividades del colegio, ¿no? De pretecnología, de hacer cosas con el macramé, con la madera, y recuerdo que las hacía bien y que se me daba bien y que me gustaban, ¿no? Pero con el tiempo como que las he ido dejando apartadas, ¿no? Y de lado. Y el camino me ha permitido recuperar esa ilusión para hacer ese tipo de cosas, de actividades, y los collages me han encantado porque ha sido un momento de dedicarme a crear, ¿no? Eso que quiero ver en mi futuro, en mi día a día, y ponerme, bueno, pues con un montón de revistas a recortar aquello con lo que me siento identificada, con lo que quiero en mi vida, con lo que visualizo, pues me ha hecho conectar, ¿no? Con esa niña interior, y me ha gustado recobrar esa ilusión y saber que, bueno, pues que la creatividad me ayuda y, bueno, pues forma parte también de mí. Sí, yo creo que volver a atreverse, ¿no? Volver a jugar, pensar en que la creatividad no se refiere solo a las artes plásticas, sino que es algo mucho más elevado, ¿no? Que te ayuda a estar bien en el día a día, a estar presente, a resolver los problemas de una manera a lo mejor más eficaz, ¿no? A levantarte de buen humor, simplemente con el hecho de las frases positivas, las afirmaciones positivas, ¿no? Yo creo que es como un estado, ¿no? Un estado de ánimo. Uh -huh. Y luego también el tema de las páginas matutinas, que lo hablaba antes y me gustaría traerlo a este momento de la conversación, oye, pues es esa invitación a todos los días dedicar un ratito por la mañana a escribir 3 páginas y volcar ahí pues un poco todo, ¿no? Tus miedos, tus inseguridades, tus frustraciones, tus quejas, pero también, oye, dar las gracias y todo lo que se te ocurra. No sé un poco cuál ha sido tu experiencia con estas páginas. Pues a mí me han encantado las páginas matutinas, porque como tú dices, es un momento para ti en el que, bueno, pues libremente te sientas contigo misma y empiezas a dar rienda suelta, pues eso, a tus pensamientos, a tus sentimientos, a cómo te encuentras, a tus frustraciones, a tus ilusiones. Y bueno, es una manera de estar, ¿no? De estar contigo y de estar más consciente. Y a mí me ha servido mucho, sobre todo con el tema del agradecimiento, porque me he dado cuenta de que mis páginas matutinas están llenas de agradecimiento, de afirmaciones positivas y de cosas bonitas, ¿no? También, bueno, pues ahí vuelco mis acciones, ¿no? O mis ilusiones, mis proyectos futuros, que hay cosas que, bueno, que todavía tengo que poner en práctica, pero me sirven para, bueno, pues para plasmarlo en un papel
y bueno, pues ser más consciente de ello. Y bueno, pues sí que es verdad que no me ha costado nada coger ese hábito y levantarme todos los días, porque la suelo hacer a primera hora de la mañana, que es cuando mi mente está más despierta y veo que no estoy pues intoxicada, ¿no? Con pensamientos del día, sino que bueno, me levanto y lo primero que hago es escribir mis 3 páginas diarias y bueno, pues veo que me beneficia mucho y que es algo muy positivo para mí. Y bueno, pues es una rutina que voy a continuar, aunque se termine el camino, porque para mí no se va a terminar, sino que va a ser otra fase y otra etapa. Las páginas matutinas me van a seguir acompañando en el camino. Sí, yo creo que es una rutina que tiene gran impacto a largo plazo, sobre todo, ¿no? Porque esto es como ir al gimnasio. A corto plazo nadie ve los resultados. Oye, nadie pierde peso así por levantar pues una mancuerna, ¿no? O sea, es un hábito que tú tienes que, de alguna manera, obligarte, por decirlo de alguna forma, pero que a la larga tiene un impacto positivo, que sales de ahí como diciendo, he venido a pesar de mis resistencias, pero gracias a esto es un día y otro día y otro día, ¿no? Y yo creo que esto es nos deja otra lección, y es que a veces como que nos ofuscamos, ¿no? Que estamos muy centradas en el resultado, nos frustramos cuando no vemos esos resultados y nos damos cuenta también con el tiempo de que esto es paso a paso, ¿no? Que a veces necesito dar un paso atrás para dar 2 pasos hacia adelante. Y esto, volviendo al tema de las páginas matutinas, es súper esclarecedor cuando llega un día en el que tienes que leerlas. Porque, claro, de primeras tú piensas, uy, pues no he avanzado demasiado, ¿no? O estoy haciendo este curso, me he apuntado a tal formación, pero sigo sin cambiar mi futuro profesional o mi vida amorosa o lo que sea. Bueno, pero estás en el camino, ¿no? Y cuando lees todo lo anterior, dices, uy, qué fuerte, ¿no? Pues sí, sí parece que no, pero sí que he ido dando pasos. No sé si ha sido un poco también esta la impresión que tú tienes. Sí, de hecho, bueno, a lo largo del camino se nos decía que no leyéramos, ¿no? Nuestras páginas matutinas, pero hay una semana del camino, que fue esta semana pasada, en la que sí ya podemos empezar a leer las páginas matutinas. Y yo he de reconocer que tuve cierta resistencia y, de hecho, en esa semana pues no pude leerlas porque tenía, ¿no? esa sensación de o tenía ese temor a que cuando empezara a leerlas, que no se hubiera cumplido, ¿no? Todo aquello que había dicho que iba a hacer, o todos esos sueños que yo había volcado, todas esas ilusiones, ¿no? Tenía temor a sentirme frustrada por decir, bueno, pues es que las páginas matutinas no me han servido o no han tenido el resultado que a mí me hubiera gustado. Pero después de vencer esa pequeña resistencia, esta semana ya me puse a leerla y es cuando me di cuenta de que bueno, pues que sí que hay cosas que yo plasmé que todavía no se han materializado, pero que están ahí. Y sobre todo me di cuenta de que esas páginas estaban llenas de agradecimiento, de afirmaciones positivas, de ilusiones. Y bueno, pues eso la verdad es que me dio mucha alegría, ¿no? Porque bueno, pues oye, estamos en el camino y bueno, pues no se ha concretado todo lo que he dicho que iba a hacer, pero estoy en ello y eso no quiere decir que no se vaya a hacer en un futuro y bueno, pues sí que me ha dado alegría el volver a leerlas y bueno, pues a recordarme que ahí estoy y que bueno, pues que este es un proceso. Sí, totalmente. Yo creo que todo lo que no está escrito se olvida, así que qué importante, ¿no? Plasmarlo. Una tarea súper sencilla que no te lleva más de 10 minutos al día y que luego a la larga pues te das cuenta de todos los avances, ¿no? Que yo creo que también está bien felicitarnos y dejar un poco pues esa exigencia al lado y decir, oye, que estoy en el camino y que no será mañana ni pasado porque los milagros no suceden así chascando los dedos, o sí, bueno, para quien crea también, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que poner intención, poner trabajo y bueno, no sé, tener ahí como un referente al que recurrir para decir, oye, pues sí, parece que no he dado un gran paso, pero estoy en el camino, ¿no? Y voy avanzando día a día.
Y hablabas tú de resistencias y a mí se me venía a la mente indudablemente el tema de la cita del artista, que yo creo que es algo que también genera muchas resistencias precisamente por eso, ¿no? Porque hoy en día tenemos el tiempo parece que limitado, que lo intentamos estirar lo máximo posible para llegar a todo lo que tenemos y que nunca es suficiente, ¿no? Estamos ahí en el hacer, hacer, hacer y claro, cuando te dicen en el libro que tienes que tener una cita contigo a solas, dedicarte un día a la semana para ti, para tus caprichos, tú piensas, uff, con la de cosas que tengo yo y tareas por hacer, ¿cómo me voy a permitir yo tener este rato conmigo, ¿no? No sé si esas resistencias también han sido las tuyas. Cuéntanos un poco, pues, cómo las has transmutado y qué tipo de citas has tenido con tu artista interior. Pues sí, al principio yo creo que cuando nos comentan lo de hacer la cita del artista, todas pensamos en, bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Si eso no va a servir de mucho, con todo lo que tengo yo por hacer, es más importante, ¿no? Dedicar el tiempo a otras cosas. Pero bueno, al final la experiencia te demuestra, ¿no? que esos momentos para nosotras son importantes, que a veces, bueno, pues le damos todo nuestro tiempo a los demás y nosotras, bueno, pues nos quedamos para el final y al final se nos agota el tiempo, ¿no? Y a mí esto me ha servido para demostrarme que, bueno, pues que yo también me merezco mi espacio, me merezco mis cuidados, mis mismos y no por ello tengo que sentirme culpable, ¿no? De dedicarme pues una horita a la semana o el tiempo que considere necesario para mi bienestar. Varias de mis citas, por ejemplo, ha sido bueno, pues desayunar, ¿no? En esa cafetería que a mí tanto me gusta, que antes bueno, pues lo veía como algo más esporádico, ¿no? Darme ese capricho para mí era, bueno, pues como algo fuera de lo habitual, fuera de lo normal. Y bueno, pues he cogido la costumbre, he cogido la rutina de, oye, pues de invitarme a mí misma a un desayuno en un lugar que me gusta, con una música relajada. Y bueno, pues aprovechaba también para hacer mis tareas de vez en cuando, ¿no? De ese momento de estar conmigo misma, concentrada, conectada y bueno, pues reservarme ese espacio para mí. Luego también, bueno, pues momentos de irme a pasear al río, ¿no? Que lo tengo muy cerquita, aquí muy cerquita de casa, y permitirme ese contacto con la naturaleza, y bueno, pues estar conectada, ¿no? Con lo que soy, estando más en el ser y no tanto en el hacer. Y bueno, pues darme esos pequeños placeres, ¿no? Que, bueno, pues también son importantes para estar bien con nosotras mismas y luego poder estar bien con los demás. O sea, que la cita del artista al principio pues genera cierta resistencia, pero luego semana tras semana me voy dando cuenta, por lo menos en mi caso, que me ha venido muy bien y que bueno, que también lo voy a seguir haciendo. Y sí que es verdad que también las voy a ir ampliando un poquito, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor siempre tiendo a hacer lo mismo y me apetece hacer cosas distintas. Siempre pienso en algún museo que quiero ver y al final, bueno, pues voy a algo más sencillo, ¿no? Pero eso lo tengo ahí en mente y en las próximas citas, bueno, pues lo tengo pendiente para poder hacerlo. Sí, totalmente. Yo creo que decía, son cosas importantes porque al fin y al cabo nos recargan las pilas, ¿no? Son un chute de energía y si nosotros estamos bien, pues al final estamos bien también en el entorno, ¿no? En el trabajo, con la familia, con los amigos. Entonces, qué importante darse estos espacios, ¿no? De recarga personal. Y bueno, Lorena, vamos a ir llegando ya casi al final de la entrevista. Yo seguiría hablando contigo porque me parecen temas súper interesantes, pero bueno, por las limitaciones de tiempo, me gustaría que nos contaras un poquito también, antes de irnos de la entrevista, un poco cuáles eran tus expectativas, ¿no? Con respecto al curso, que esto nos sucede muy a menudo, ¿no? Que tenemos en la mente una idea de lo que va a pasar, de lo que va a ser. Decías, oye, pues vengo abierta al cambio, a experimentarme, a vivirme, a trasladar como ese aprendizaje más hacia adentro, ¿no?
A día de hoy, con todas estas semanas que ya han pasado a lo largo de pues, todos esos capítulos leídos del libro, todas esas sesiones grupales, ¿no? Ese intercambio también por el chat, las individuales con Marian, ¿qué balance haces, por decirlo? ¿En qué punto estabas antes de empezar el curso y en qué punto crees que estás ahora? Pues ahora un poco viendo con perspectiva, ¿no? Todo lo que llevamos del camino, puedo decir que ha superado con creces mis expectativas, en el sentido de que, bueno, pues no, cuando empezamos tampoco quería aferrarme a un resultado concreto, ¿no? A conseguir nada concreto con el curso, porque, bueno, pues al final tienes ese miedo, ¿no? De que no se cumplan esas expectativas y venía un poco abierta a que sucediera lo que tuviera que suceder, ¿no? Me entregaba un poco a ese nuevo aprendizaje, a esas nuevas vivencias y experiencias y bueno, puedo decir que está siendo mucho mejor de lo que me esperaba. Me ha enseñado muchas cosas, sobre todo cosas en relación a mí misma, ¿no? He aprendido a conocerme mejor. Ahora, bueno, pues dispongo de herramientas y de recursos que me ayudan a conectar más con esa parte emocional, ¿no? Y esa parte del ser, que era un poco también lo que venía buscando, ¿no? No estar tanto en la mente, en esa parte racional, sino que, bueno, conectar un poco más con la parte espiritual y creo que lo estoy consiguiendo, ¿vale? Esa actitud de aprendizaje, de apertura, pues me ha ayudado bueno, pues a dejarme fluir un poquito más y conectar con esa niña interior que yo creo que la tenía un poco abandonada y ahora, bueno, pues me acompaña más a menudo y bueno, pues me ayuda, ¿no? A estar más conectada con quién soy y con quién quiero ser. Y bueno, pues en ese sentido el camino me ha ayudado muchísimo y bueno, pues las caminantas que estáis en él, sobre todo, creo que hemos creado un racimo muy bonito y ese espacio de seguridad y de confianza pues también me ha ayudado a abrirme, a expresarme y bueno, pues a compartir pues lo que siento, mis frustraciones, mis avances, mis retrocesos y somos un grupo que bueno, en el que me he sentido muy, muy apoyada, escuchada y bueno, pues es una de los regalos que me llevo. Sí, como esos socios emocionales que digo yo, ¿no? Que te vas encontrando a lo largo del camino. Hablas también ahí de conectar, de la niña interior. Dices que este curso te ha dado pues herramientas, recursos que han estado a tu alcance y que, bueno, podrán estar al alcance de vosotros también si decidís apuntaros a una nueva edición del Camino del Artista. Para más información podéis contactar con Marian Frías, Camino a mí. Y bueno, Lorena, ha sido un placer tener esta conversación contigo. Antes de despedirnos, me gustaría terminar con una frase bueno, que tú aportaste también al grupo. No recuerdo ahora el autor, pero me encantó. Y yo creo que para mí es un buen cierre como colofón, ¿no? A todo esto que hemos hablado, ¿no? Con esa invitación a arriesgarse, ¿no? A soltar las exigencias, a ser un principiante cada vez que te enfrentas a algo nuevo, ¿no? En la vida. Y dice, vivir es una manera de no estar seguro, de no saber qué viene ahora ni cómo. Desde el momento en que sabes el cómo, empiezas a morir un poco. Nunca sabemos del todo. Podemos estar equivocados, pero nos lanzamos una y otra vez en la oscuridad. Así que yo creo que para mí es un muy bonito cierre, pero me gustaría que cerraras tú, que nos dieras tu propio colofón para todas las personas que nos están también escuchando, que hayan podido identificarse un poco con su historia, ¿no? Que tengan también, pues, oye, su historia personal detrás, estén atravesando un mal momento, ¿no? ¿Qué consejo, qué frase les darías, algo que a ti te haya servido, que creas que puede inspirarles también y sobre todo si quieren
quieren seguirte, ¿no? O ver un poco qué estás haciendo, pues dónde pueden hacerlo. Bueno, frases te diría muchas, ¿no? Porque este camino precisamente, pues hay un montón de frases, ¿no? Que nos han resonado, que nos han hecho vibrar, ¿no? Con ellas. Para mí, bueno, pues creo que lo más importante, ¿no? Que ha supuesto el camino para mí y que animaría a la gente a que lo caminara es abrirse, ¿no? Abrirse a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias, porque bueno, pues te dan nuevas oportunidades, ¿no? Para conocerte y bueno, creo que es el mejor regalo que nos podemos hacer. Conocernos a nosotros mismos, cuidarnos, respetarnos, valorarnos, y creo que este camino es lo que nos ayuda, ¿no? Nos permite seguir ahí y bueno, conectar con esa parte esencial que es lo que somos y lo que hemos venido a ser, pero que a veces, bueno, pues vamos tapando poquito a poco. Entonces, bueno, pues para todos aquellos, ¿no? Que quieran seguir ese camino de conocimiento, ¿no? De desarrollo personal, este camino y su guía, ¿no? Que es Marian Frías, bueno, pues nos lo hacen muy fácil y muy bonito. Pues bueno, yo me quedo con esa invitación, ¿no? Que nos dejas a regalarnos a nosotros mismos también ese autoconocimiento, ¿no? Ahora que estamos en época navideña y que siempre tenemos a pensar, ¿no? En cosas materiales que regalar, pues qué importante muchas veces invertir, pues oye, en algo más personal, vivencial, ¿no? En otro tipo de formación que requiere ir más hacia adentro, ¿no? Y yo creo que empezamos el círculo o esta conversación hablando de eso y yo creo que lo cerramos un poco de la misma manera, ¿no? De dejar de mirar tanto para afuera y empezar a mirar un poco más al interior, a ver qué tesoros escondemos por ahí, que seguro que son muchos y desconocidos. Y bueno, con todo esto me quedo. Lorena, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por habernos contado tu historia. Y a todos vosotros, gracias también por estar al otro lado escuchando un día más. Recordaos que vuestras suscripciones, me gusta y comentarios en las plataformas habituales iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Podimo me ayudan a seguir y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Nos vemos próximamente en una nueva entrega del podcast y hasta entonces os dejo con un avance de lo que podréis escuchar aquí en el próximo episodio. Muchas gracias y buena semana para todos. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Miriam, por esta oportunidad y bueno, pues por haber compartido este ratito contigo. Muchas gracias. Yo llevo ya mucho tiempo anclada en un trabajo en el que no me siento para nada realizada. Ya son muchos años haciendo algo que ya no me gusta, voy muy desmotivada. Tengo que parar porque es como que no es tu lugar. Y una cosa que me gustó mucho de la primera semana en el Camino del Artista fue una frase, y era que el universo es una canción y cada uno de nosotros somos una nota musical. Entonces, entre todos componemos la sinfonía del cosmos. Y solamente si tú eres tú mismo, vibras con la nota que te corresponde. Y yo con eso me sentí muy identificada cuando lo leí, porque dije, es que yo llevo años vibrando en una nota que para nada es la mía. Es que entonces el camino del artista era como necesito reencontrarme otra vez a mí misma, volver a ser la persona que era yo hace tiempo, porque el trabajo me ha convertido en una persona a lo mejor a veces pues como que siempre me estaba quejando. Yo siempre soy una persona como muy vital, muy alegre, muy espontánea, y el trabajo me estaba ahí como convirtiendo en una persona como más, como que se queja por todo, como que no hay motivación, y ya no solo eso, ya es que estaba afectando a mi salud, porque bueno, estuve de baja por ansiedad casi 7 meses, y ya el detonante total que dije, ya, hasta aquí, o sea, tengo que parar porque esto ya no es vida. Fue un ataque de pánico que me dio una noche que, vamos, que yo eso jamás lo había vivido y pensaba que me iba a desplomar ahí mismo y que ahí ya se acababa todo. O sea, me sentí tan mal que dije, no puedo seguir por aquí, o sea, tengo que parar. Entonces fue un poco lo que me llamó a empezar este camino. Ahora lo llevo muchísimo mejor, he de decir, como que mi actitud ha cambiado muchísimo. Y es verdad que de las circunstancias ajenas a ti, tú puedes hacer un infierno o puedes hacer un cielo dependiendo de cómo lo veas.
Me di cuenta que cuando te abres y eres como más receptiva, se te abren puertas que a lo mejor tú pensabas que no se te iban a abrir. Y es el momento en el que tú cambias de actitud, en el que empiezas a ver las cosas de otra manera totalmente diferente. Te metes en una vorágine en la que no paras, en la que el trabajo, correr, los niños, las ganas, canto, el trabajo, muchas cosas, ¿no? Y pues yo invito a la gente a parar, a saber parar y a valorar más cosas que a lo mejor no son tan materiales, que nos dejen fluir más como somos y que nos dejen sacar todo lo que tenemos dentro y a ser un poquito más espirituales dentro de esta vorágine en la que estamos metidos. Es como un poco volver al hogar, ¿no? Volver a lo que hemos venido a ser, cada uno de nosotros a esta vida. Que cuando somos niños somos eso, pero conforme vamos creciendo no nos damos cuenta y cada vez estamos más lejos, más lejos. Y es un poco recuperar eso, recuperar esa identidad que hemos perdido. Pues animo a todo el mundo, si no es el camino del artista, pues a muchos caminos que hay de otra manera, ¿no? Por otros derroteros, pero que te invitan a este crecimiento personal, a este autoconocimiento, que es un camino muy enriquecedor. Y si se hace en compañía, con más gente, muchísimo mejor.